Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan totalmente en vivo a las 6 de la tarde desde la Ciudad de México. Muy contentos ya en nuestro día 27 o 27 de preparación. Ya estamos en la recta final. Bienvenidos a todos los que están con nosotros en esta preparación exal con los sacerdotes de todas partes del mundo, de diferentes espiritualidades, pero con un deseo de unidad muy, muy grande. Así que le damos la bienvenida al Padre Tadeusz Langton. Padre Tadeusz, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por la invitación. Pues bien, antes de presentar al Padre, porque ya lo hemos presentado con todas sus cartas credenciales, me gustaría informarles a todos ustedes que el día de hoy, por la mañana, grabamos con Jenny Beraun las oraciones que van del día 27 al 3. Son bastantes, más de las que normalmente, y es para prepararnos, pero consideramos que ustedes no deben perderse la reflexión de los sacerdotes que teniendo varias actividades, si nosotros hacemos 20 minutos de oraciones, pues el sacerdote no tendrá el tiempo suficiente ya en este momento para dar su reflexión. Entonces, ustedes la pueden ver, el día de hoy ya está grabada, dice oraciones de la consagración del día 27 al 33, y ustedes ya podrán entonces escucharlas y orar con nosotros o hacerlo ustedes directamente en su PDF, en las hojas que ustedes ya tienen, ya sea de manera digital o impresas, sobre su preparación. Así que les damos la más cordial bienvenida. Vamos a etiquetar en este video esas oraciones para que ustedes puedan picarlas y también escucharlas. Pues le doy la bienvenida de nuevo al Padre Tadeusz Langton. Él es de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, que fue fundada en 1670 por Stanislao Papełczyński, no sé si así se dice, y él fundó la congregación antes de que fuera el dogma, elevado a dogma, la Inmaculada Concepción. De manera especial, él ahora tienen 500 sacerdotes y hermanos en todo el mundo. Él es de Houston, Texas, y entró a los marianos en el 2007 y se ordenó sacerdote en el 2015. Ha vivido en Estados Unidos, en Filipinas, en Colombia, en Bolivia y en Argentina, de donde es vicario en este momento, en la parroquia Madre de Misericordia, en la provincia de Avellaneda, Buenos Aires. Estudió en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia, es el doctorado en teología dogmática y ha publicado un libro en inglés, Stepping on the Serpent, A Journey of Trust, y en español. Aquí en el Mundo Católico hemos reproducido sus enseñanzas de las virtudes de la Santísima Virgen, desde el discipulado de la Misericordia Audime. Así que al Padre Tadeusz le damos la bienvenida. Ya no vamos a hacer todas las oraciones, el Padre va a hacer unas oraciones que vengan de su corazón, unámonos con él, le vamos a escuchar. Cuando él termine, ya volvemos a entrar. Si hay preguntas, le preguntamos, ¿verdad? Si no hay pregunta, pues le damos las gracias y nos veremos con él el día de mañana. Así que ya está en YouTube, ya están las oraciones, ya están en YouTube el día de hoy, del día 27 al 33, ustedes ya las pueden escuchar aquí mismo en el canal de Mundo Católico. Así que, Padre, lo dejamos solo para que usted nos haga la oración inicial y pueda iniciar su reflexión del día 27. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez también por la invitación. Empezamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús, que se encarnó, que se bajó a la tierra a través de nuestra Madre María. Pedimos la gracia que a través de ella, su intercesión y presencia, podamos subir hacia ti en unión con tu Hijo Jesús, para que podamos ver a ti, Padre, en el rostro de tu Hijo Jesús, que podamos experimentar tu amor, tu misericordia. Pedimos que el Espíritu Santo guíe a nosotros, guíe este tiempo, para que podamos conocerte más
y experimentar más profundamente la presencia de nuestra Madre María. Todo eso pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos meditando sobre Cristo como nuestro fin último. Y voy a leer un poco de la meditación en el folleto, simplemente para recordar al comienzo esas palabras de San Luis de Montfort. Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de nuestras devociones. A no ser así, serían falsas y engañosas. Jesucristo es el alfa y el omega, el comienzo y fin de todas las cosas. No trabajamos, como dice el apóstol, más que por hacer perfecto a todo hombre en Jesucristo, porque solo en Él reside toda plenitud de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, de virtudes y de perfecciones. Vamos a seguir luego con lo demás de ese párrafo. Pero ahora, en el libro de Isaías, Dios habla frente de los ídolos de los babilonios, donde estaban desterrados los judíos a causa de su exilio, de que Él era el comienzo y el fin, que fue poco diferente en hebreo, pero fue Aleph y Tau, es decir, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Indicar que Él, como Yahvé, está el comienzo y está el fin de todo. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús utiliza ese mismo nombre para sí mismo, lo que indica que Jesús también es Dios, igual que a su Padre. Hablando al profeta Juan en el libro de Apocalipsis, dice también, soy Alfa y el Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús es el comienzo, es el fin de todo. A través de Él todo lo que viene de Dios viene a nosotros y a través de Él todo vuelve hacia Dios como nuestro Padre. Y esto es bien importante para nosotros tener en cuenta porque aunque tenemos mucho aprecio para María, tenemos una devoción fuertísima a ella, no quedamos solo con María porque simplemente queremos a ella y así nos quedamos por siempre. Sí, ella es una persona, ella merece amor como persona y no debemos sobrepasar a ella como persona. Pero ella es la primera que está totalmente dedicada a su Hijo. Ella es la primera que nos lleva hacia Dios. Ella es la primera que reconoce que es una esclava nomás del Señor y que en sí misma no tiene nada. Entonces, ella es la primera quien tiene una referencia absoluta a Dios. Porque dice Santo Tomás de Aquino en la Trinidad, y aplica a nosotros también, que ser una persona es tener un vínculo entre yo y otra persona. Entonces, para ser una criatura, Santo Tomás de Aquino dice que no es que tengo un vínculo, tengo una relación con Dios, dice que somos un vínculo, somos una relación con Dios. Y María reconoce que ella ha venido de Dios y todo lo que posee ha venido de Él y de vuelta ella ofrece todo hacia Dios también. Y por esto Dios Padre, bueno, a través de María quiere instaurar esta devoción a su Inmaculada Corazón, porque su corazón tiene este como ciclo de recibir, tener esa gratitud y dar de vuelta en unión con su Hijo Jesús. Por eso San Luis de Montfort en su libro sobre la devoción verdadera a la Virgen comienza diciendo de que Jesús mismo es Dios. En su naturaleza divina es la única persona unida a la naturaleza humana. Pero María no es Dios. Y por esto él dice que aun con toda la gracia que María tiene, que es más que toda la gracia dada a todas las otras criaturas combinada, que ella todavía no es Dios. Y por eso hay una distancia como infinita, si pensamos en esa metáfora,
que ella tiene una distancia frente de Dios. ¿Por qué? Porque no es Dios. Solo Jesús entra en esa unión con el Padre. Santa Faustina vio una vez que Santísima Trinidad como tres luces, pero unidas, pero todavía se puede distinguir, y que Jesús podía entrar a esa luz, que solo Él podía entrar a esa plenitud de la luz, porque Él es el Verbo encarnado. Entonces, Él es el fin de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a través de Él tenemos el camino hacia el Padre, quien es la fuente y la origen de todo. Es decir, Jesús, decimos, es la imagen del Padre. Él refleja todo quien es el Padre Celestial. Y Padre Amadeo Cencini, quien es un formador italiano muy reconocido por su síntesis de la espiritualidad católica y la formación psicológica, él dice que el proyecto principal de Dios Padre en nuestras vidas, ¿qué es? Imprimir en nuestros corazones las actitudes, los pensamientos, las emociones de su Hijo Jesús. Es decir, que si Jesús es el prototipo, Él es, dice San Pablo, la imagen visible de Dios invisible, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él reproduce en nosotros esas características, esos rasgos de Jesús, ¿no? Para que compartamos esas virtudes, esas capacidades de Jesús, pero siendo diferentes personas. Es decir, no podemos reproducir exactamente lo mismo que Jesús, porque él vivía hace 2000 años en Judea, habló hebreo y griego, pero podemos compartir ese mismo espíritu y esas mismas actitudes, estando en un tiempo muy diferente. Y cuando yo di las prácticas sobre las virtudes evangélicas de María, un mariano venerable Casimiro Wyszyński, quien vivía mucho de su vida en Portugal y se murió allá, defendía esa práctica de meditar las virtudes de María y de imitar sus virtudes, y no solo las virtudes de Jesús, porque él reconoció de que ¿quién tenía impreso más las virtudes de Jesús sino María? ¿Quién más refleja a Jesús sino María? Y por eso San Luis de Montfort, luego en ese mismo libro sobre la devoción verdadera a la Virgen María, dice que María es como el molde, ¿no? Que el Espíritu Santo quiere repetir en nosotros lo que podía hacer con libertad en María, porque ella, siendo inmaculada, no resistía a la obra del Espíritu Santo para asemejarse a su Hijo, para que ella pueda reproducir en su corazón lo que está en el corazón de su Hijo Jesús. Y por eso tenemos esa devoción de los dos corazones, que representa esta unidad, esta unión entre los dos corazones. Entonces, ¿qué hace el Padre? Él quiere reproducir esta imagen de su Hijo en todos nosotros, de que podamos compartir su semejanza en toda nuestra vida. Y María manifiesta cómo eso es posible, porque ella tuvo que ir por la fe como nosotros, por la esperanza, por la caridad. Decimos en la teología que Jesús no tuvo fe, no porque no creía, pero porque él ya veía al Padre. Vamos a ver en el cielo, Jesús ya veía. Pero María tuvo que vivir por la fe como nosotros. Ella tuvo que vivir oscuras, ¿no? De tomar la palabra del arcángel Gabriel, aunque aparentemente fue una contradicción total en el, ¿no? Jesús, un rey, un prometido rey, pero en ese momento crucificado. Entonces, a través de ella podemos acercarnos a Jesús, y aún más yo diría, no simplemente que a través de ella nosotros nos acercamos a Jesús, sino que ella es quien se acerca a nosotros para llevarnos a su Hijo Jesús. Porque Jesús dice en el Evangelio de San Juan de que nadie puede acercarse a Él si el Padre no lo atrae. Es decir,
Es el Padre quien atrae. ¿Y cómo atrae? A través de su Espíritu. La última vez hablé de cómo María es una casi encarnación del Espíritu Santo, que ella hace lo que el Espíritu hace. Y hace visible lo que el Espíritu hace. Y en los textos de los Evangelios vemos cómo María es muy activa en presentar a Jesús, en estar con la gente, de poder revelar a su Hijo Jesús en los momentos más importantes. Entonces, no es simplemente de que nosotros acudimos a ella, sino que como en Fátima, las otras apariciones, que ella se acerca a nosotros. Me encanta la historia de Guadalupe. Cuando era joven ya lo conocía la historia un poco, pero hace unos años leí por 2 veces el libro del, creo, Monseñor Eduardo Chávez, que es un libro grueso de como 500 páginas. Pero toda la historia manifiesta cómo María se acercó en esa situación tan fea, que ella no fue indiferente a esto. ¿Para qué? Para acercar a esas personas, los aztecas, el obispo, los españoles ahí, a su Hijo Jesús. Ella misma es quien quiere llevarnos, y por eso dije, es que María quería construir el templo, una iglesia en Tepeyac, para que, no simplemente para que tengamos devoción a ella, sino para que ella pueda entregar a su Hijo Jesús. Eso es su propósito. Y si pienso en lo que hacía María después de la ascensión de su Hijo, ella compartía cuántas historias sobre su Hijo Jesús. Si pensamos en los Evangelios, hay muchas partes que solo podía saber, porque, bueno, los apóstoles podrían saber de cosas antes de que conocieron a Jesús o de la infancia. Solo María podía compartir. Ella se acerca para hablar de su Hijo Jesús y para formar en nosotros. Y eso es como, para mí, algo interesante de que, por parte, Jesús necesitaba en su naturaleza humana a María para crecer en esas virtudes y esos sentimientos que tenía en su corazón. Porque como él tenía una naturaleza completamente humana, necesitaba ver ejemplos de esas virtudes. Y vio virtudes en María. Entonces, Jesús mismo crecía bajo de María. Y de vuelta, en cuanto crecía, y después entró en su ministerio público, él enseñó a María también, y ella aprendió más de él. Pero si queremos reproducir en nosotros, si queremos ser dóciles a esa obra del Espíritu Santo, podemos acercarnos a María y permitir que ella se acerque a nosotros para enseñarnos, para compartir con nosotros sabiduría de madre, no una sabiduría de saber muchas cosas, pero una sabiduría de poder vivir en la carne una vida en unión con su Hijo Jesús. Porque esto es lo que ella entiende 100%, como ningún otro santo o santa. Porque ella ni por un momento vivía fuera de esta comunión de su Hijo Jesús. Entonces, ella es quien primero ha recibido tantas gracias, tantos dones del corazón de su Hijo Jesús. Y además, ella es quien estaba allí cuando el corazón de Jesús fue traspasado por la lanza, y ella recibió esta sangre, esta agua. ¿Cuántos apóstoles no estaban? ¿Cuántos discípulos no estaban? Pero ella estaba ahí para recibir tanta riqueza. Y de vuelta, recibiendo esto, ella comparte con nosotros. Y como dije, Juan Pablo II dice que la consagración a María, ¿en qué consiste? En permitir que ella nos lleve hacia ese corazón traspasado y abierto de Jesús. Es decir, que ella quiere llevarnos frente de la imagen de la divina misericordia. Ella quiere ponernos ahí donde ella estaba por la primera vez cuando pasó esto. Cuando derramó toda la riqueza del corazón de Jesús, ella nos invita, ven aquí. Ven aquí a la fuente de todo lo que tengo y poseo. Para que ella se da cuenta, todo lo que es y sabe y posee viene de Jesús, viene de Dios. Entonces ella es la primera a decir,
Y puedes compartir lo mismo que tengo yo. A veces ponemos a María como muy alta. Y sí, ella, no podemos comparar con ella. Pero ella no quiere crear distancia. Ella quiere estar con nosotros, entre nosotros. Y ella quiere que tengamos la misma gracia que tiene ella. Ella quiere que podamos acudir a su Hijo nosotros mismos, ¿no? Esta unión. Y por eso Santo Tomás de Aquino tenía como un nombre para María que no se traduce fácilmente en español ni en inglés. Y ella es quien arregla el matrimonio espiritual. Es decir, ella es quien nos hace conocer mejor a su Hijo Jesús. ¿Y quién es de verdad? Porque a veces tenemos ideas de quién es, pero ella conoce quién es de verdad, vivía con él. Ella no habla de ideas, habla de verdad, de lo que vivía, de lo que veía, de lo que tocaba, de lo que escuchaba. Entonces, ¿qué hace ella? Ella prepara el matrimonio entre nuestros corazones y el corazón de Jesús. Y como alguien que prepara como ese matrimonio espiritual, que es la cima de la vida espiritual, según por ejemplo, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, ¿qué pasa? Ella se retira. No porque ella no es importante, sino porque como hacemos, por ejemplo, con el marido y la esposa, después de la boda, después de la comida, ellos se van aparte, porque tienen una intimidad donde nadie puede entrar. Solo ellos pueden estar en esa intimidad. Y lo mismo, María es la primera de saber que todos nosotros tenemos una intimidad con el Señor que es única. Ella también tiene una intimidad que es única, pero ella quiere que todos nosotros podamos probar por nosotros mismos, no solo tomar su palabra, sino de probar esa dulzura que viene de Jesús, de experimentar por nosotros mismos lo que ella experimentó primero. Entonces ella prepara ese matrimonio, nos dispone y después se retira, porque ella sabe que nuestro fin es esa unión con Jesús, que se manifiesta más plenamente en la Eucaristía. Y una meditación que me encanta de Raniero Cantalamessa, el predicador capuchino de la Casa Papal por muchos años. Él estudiaba mucho de la Biblia, de los padres de la Iglesia, y se dio cuenta de que lo que nosotros traducimos en latín fiat, en español, que se haga en mí, según tu palabra, en griego sería genoito, y en arameo, el idioma en lo cual María probablemente respondió a Gabriel, ella decía simplemente amén. Porque esto es como se expresaba, que se haga, sí, que se cumpla. María decía amén. Y después recibió a Jesús. ¿Y cuando nosotros decimos amén y recibimos a Jesús? En la misa. Es decir, el privilegio que tiene María cuando entró en esta unión en su vientre con su Hijo, nosotros recibimos la misma unión cuando largamos a colgar. Y como ella fue libre de todo pecado, por excepción, por eso la Iglesia enseña que debemos confesar nuestros pecados para estar preparados a vivir a Jesús. Pero es esa misma unión, una intimidad con el Señor Jesús. Y allí ella como está, pero ella es muy discreta. Ella no quiere irse para decir siempre tengo que estar en medio. Ella es muy importante, nos prepara, nos lleva. Y después dice, y aquí está Jesús. Aquí puedes estar con el Señor. Porque a veces nosotros tenemos un poco de miedo de que Jesús, ¿qué va a pasar con él, siendo Dios, siendo juez? Y María en su maternidad, en su feminidad, manifiesta el amor de Dios Padre de un modo diferente que Jesús en su masculinidad. Jesús sí es la imagen perfecta de Dios, pero su humanidad es todavía una criatura, es decir, tiene ciertos límites, ¿no? Y María manifiesta ese mismo amor, pero de un aspecto un poco diferente. Y a veces es más fácil acudir a Jesús a través de María, porque ella manifiesta ese amor incondicional. Manifiesta que está al fondo del corazón de Jesús, ¿no? Que es este amor
que lo llevó hasta estar crucificado para nosotros. Voy a seguir leyendo. Porque solo en Jesús estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos. Es nuestro Señor, nuestro único Señor de quien debemos depender. Nuestro único jefe a quien debemos pertenecer. Nuestro único modelo a que debemos conformarnos. Nuestro único médico que nos debe sanar. Nuestro único pastor que debe alimentarnos. Nuestro único camino por donde debemos andar. Nuestra única verdad que debemos creer. Nuestra única vida que debe vivificarnos. Y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. No se ha pronunciado bajo el cielo otro nombre que el de Jesús por el cual debemos ser salvos. Dios no ha puesto otro fundamento de nuestra salvación, de nuestra perfección y de nuestra gloria más que a Jesucristo. Todo edificio que no está construido sobre esta piedra firme está levantado sobre movediza arena, y más o menos tarde caerá infaliblemente. Con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo. Podemos dar toda honra y gloria al Padre en unidad del Espíritu Santo. Hacemos perfectos y ser para el prójimo buen olor de vida eterna. Si nos entregamos a la hermosa devoción hacia la Virgen Santísima, es solo para establecer más perfectamente el amor de Jesucristo, de hallar un medio fácil y seguro para hallar a Jesucristo. Como ya lo he demostrado y aún demostraré más adelante, pues esta devoción nos es necesaria para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente. Una cosa es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Otra cosa es dar esta respuesta perfecta hacia la obra de Jesús. Y en María vemos el ejemplo de cómo dar esa respuesta perfecta. Eso es el amén que ella pronunció. Una respuesta perfecta de fe, de entrega, también a la obra del Espíritu Santo para que pueda reproducir todas las virtudes de Jesús en ella de una manera exacta. Y por esto es importante recordar que en cuanto Jesús es el alfa y el omega, decimos que María no es más misericordiosa que Jesús. A veces a los santos tiene una imagen que parece como que Jesús es el juez de justicia, que nos da un poco de miedo, y María es quien la Madre Misericordia siempre muestra ternura. Es verdad, Jesús ha dado a María un cargo especial de manifestar su misericordia, porque, como dije, su femeninidad, su maternidad, de manifestar esto de una manera diferente que la humanidad de Jesús. Es verdad, pero Jesús es infinitamente más misericordioso que María. No porque María no es misericordiosa, sino que siendo Dios, Él posee la misericordia divina misma, que es la esencia divina, que María solo recibe por gracia. Entonces, cuando pensamos en Jesús y María, vemos en María el reflejo de lo que encontramos en Jesús. Por eso podemos acudir a Jesús con confianza, de que si María nos ama tanto, de que si María tiene tanta misericordia, entonces, ¿cuánto más Jesús? Que no debemos alejarnos, huirnos, escondernos de Jesús, como que Él solo es el juez. Él es el primero de que su vida para nosotros. Y María siguió a Él para dar su corazón también para nosotros. Entonces, esto es importante para no caer en como una división mental donde tenemos miedo de Jesús o tenemos miedo como de Dios y tenemos mucha más confianza en María. Porque si Jesús es el fin último, María nos da la confianza de acudir a Jesús
porque es la primera a decir, no, al fondo del corazón de mi hijo, uno encuentra la misericordia. Y recuerdo en el diario de Santa Faustina que Jesús mismo, hablando del castigo, dijo que solo cuando nosotros, como amamos a Jesús, que el castigo lo hace. Porque él dijo, a mí eso no suelo hacer, ni me gusta castigar, ni me gusta. Es necesario para disciplinarnos, pues, sí lo hace para nuestra salvación, pero no le gusta que estemos en dolor, que estemos en dificultades, porque él también tiene ese corazón tierno. Entonces, María nos enseña cómo estar frente de su Hijo con confianza, porque eso es la respuesta que más Jesús quiere de nosotros. Por esto Jesús, en la imagen de la Divina Misericordia, ¿qué puso? Jesús, en ti confío. Él podría haber puesto muchas oraciones o muchas cosas cortas así. Jesús, te alabo, Jesús, te quiero, Jesús, eres rey de la misericordia, muchas cosas. Pero ¿qué puso? Jesús, en ti confío. Y María es quien tenía una confianza plena, perfecta, porque ella estaba abierta completamente a esa misericordia. ¿Y qué quiere Jesús más que todo? Esa respuesta de confianza, que dice, es verdad, Jesús, tú eres misericordioso, tú eres la misericordia divina encarnada. Y mi respuesta debe ser no defenderme, no preocuparme por el castigo, sino acudir más al médico divino y decir, aquí están todas mis heridas, necesito que sanes todo esto. Por eso de Apocalipsis, cuando Jesús habla a una iglesia y acusa a la iglesia de que tiene soberbia y vanagloria, pero después dice, pero solo tienes que pedir y te voy a dar todo lo que necesitas, toda la riqueza. Pero hay que reconocer que eres ya pobre, ya casi muerta, y te voy a dar y derramar todo lo que necesitas y aún más. Entonces, María es nuestra madre en la orden espiritual de este modo, que ella hace crecer esta vida espiritual en nosotros. Ella no da la vida biológica a nosotros, pero ella concede a nosotros ese nacimiento de nuevo a través del bautismo. Y ella en la concepción nos manifiesta cómo vivir ese bautismo en pleno, no en parte, no el mínimo, sino el máximo. ¿Y qué es el máximo? Una unión íntima con Jesús, donde estamos frente de él cara a cara. Y termino con esto, una cosa que aprendí del obispo Barron, Bishop Barron de Estados Unidos. Él estudió la etimología de la palabra adoración, que viene de dos palabras en inglés, en latín, ad en español, como frente, y os, que es boca. Es decir, adorar, estar boca a boca, es decir, estar en una postura muy íntima. Y en el libro de los cantares empieza, bésame con los besos de sus labios, lo que es no tan normal de como pensamos de la vida espiritual, pero todos los santos grandes han escrito comentarios sobre el Cantar de los Cantares. Incluso Santo Tomás de Aquino fue su último libro que escribió antes de morir. Bésame con los besos de tus labios. Es decir, busca una intimidad con el Señor. Y María nos conduce hacia esto, a esa adoración con ella frente de Dios, para que podamos un día en el cielo también adorar a la Santísima Trinidad a través de su Hijo, quien es nuestro Señor. Así terminó.
Padre, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya terminó, Padre, su reflexión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acabo de No dar. quiero interrumpirlo inadecuadamente. Gracias, gracias, Padre. Pues bueno, si me ayudan eh, a ver las preguntas que le tienen las personas que están conectadas. Mire, Padre, me han hecho muchas preguntas en relación a cómo aprovechar mejor nuestra relación con Jesús. ¿Cómo podemos aprovechar esa relación de la que usted nos habla? ¿Qué nos sugiere para poder avanzar más en esa relación de intimidad con Jesús, en esa búsqueda de un desposorio espiritual? Y también que nos explique por qué pueden ser hombres y mujeres, porque cuando pensamos en el desposorio decimos solamente las mujeres se pueden desposar con Jesús, y no es así. ¿Nos explica un poco? Gracias por la pregunta, es excelente. En la teología espiritual que todos somos femeninos en cuanto hablamos del corazón humano, del alma. Es decir, que obvio, por eso soy varón. Pero en cuanto a Dios, todas las criaturas primeramente tienen una postura femenina, que es decir, de recibir y después de poder dar de vuelta, de compartir. Por esto, de entender que todas las almas tienen la vocación como fin último del bautismo, el matrimonio espiritual, que es la unión íntima entre el corazón y primero el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros pensamos primero en estar en unión con Jesús, pero no hay nada de acceso a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y Santo Tomás de Aquino dice por esto que el Espíritu Santo es la persona divina más cerca a nosotros. Lo que lo leí fue para mí una sorpresa, porque pensamos que Jesús es la persona divina más cerca a nosotros. Pero es el Espíritu Santo quien tiene ese contacto directo a nosotros. Por eso me encanta este nombre de María como la esposa del Espíritu Santo. Yo puedo ser también un esposo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ni femenino, ¿no? Puedo como desposarme con Él directamente, porque Él tiene esa unión íntima adentro de mi corazón. Santa Juana identifica que el camino más corto hacia la santidad, no sé si ella había leído el libro de San Luis de Montfort, donde él habla de la consagración como el camino más corto, pero ella dijo que el camino más corto a la santidad es obedecer fielmente las inspiraciones del Espíritu Santo. Es decir, captar lo que el Espíritu Santo sugiere, susurra, inspira en el corazón. Primero, claro, a través de los mandamientos, las cosas obvias de lo que enseña la Iglesia. Pero después, la de ser dóciles. Y Padre Amadeo Cencini, el formador a quien me refería antes, dice que en la formación cristiana, característica más importante, ser dóciles, capaces de ser enseñados, guiados, porque somos felices a veces de decir que Jesús es nuestro pastor, pero yo sé en mi vida que a veces, aun sin darme cuenta, digo a Jesús, pero ya sé hacer esto, no necesito un pastor, yo puedo decidir, yo sé cómo manejar. Pero, ¿cómo podemos entrar en una intimidad con el Señor? Primero, estar más atentos al Espíritu Santo en el corazón, porque Él, lo que hace Él es siempre llevarnos, como María lleva, siempre llevarnos hacia Jesús, en unión con Jesús, de formar en nosotros a Jesús a través de virtudes, sentimientos, emociones, pensamientos, todo el mundo interior. Entonces, esto primero, ¿y cómo podemos ser más sensibles a Jesús, al Espíritu Santo? La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Los sacramentos que aumentan la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y claro, la Eucaristía, la adoración que nos pone frente de Jesús. Pero como es toda una vida. Pero Teresa de Ávila enfatizó que a veces hay católicos
que como hacen muchas cosas correctas, adoración, sacramentos, confesión, pero nunca crecen hacia la cima espiritual, que falta el amor al prójimo, que falta en el resto de una vida de verdad dirigida, vivida en el espíritu de amor. Entonces ella dijo que uno no puede ir a las oraciones y hacer como todo bien, pero después volver y no amar tanto al prójimo y a todos, ¿no? Entonces ella dijo que tiene que ser como una cosa, el amor que tenemos hacia Dios en la oración y después ese mismo amor derramado por los demás en la vida cotidiana. Y así vamos a entrar en una intimidad más profunda con el Señor y en la oración y en nuestro prójimo, porque ahí está también. ¿El matrimonio espiritual es solamente para personas consagradas solas o puede ser una persona casada, un varón casado y una mujer casada? Sí, sí. Es un término técnico de la teología y es bien como aclarar. Cuando hablo de matrimonio espiritual, hablo de un estado de unión con Dios. Entonces, si tomamos en cuenta María misma, quien fue casada a José, entonces, sí, uno puede tener ese matrimonio espiritual que ella tenía, porque fue perfecta, y estar en el estado de matrimonio, porque ella fue casada con José. Entonces, no refiere como al matrimonio terrenal, es una imagen de la unión con Dios, porque en la Biblia la imagen del matrimonio fue utilizada más para expresar razón con el Señor. Por eso el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que describe no solo amor entre hombre y mujer, sino entre Dios y su pueblo. Y por eso está en la Biblia, porque cuenta esa pasión que el Señor tiene para nosotros y nosotros como respuesta hacia Él. ¿Cómo sentir a Jesús más en mi corazón? ¿Cómo enamorarme más de Él? Nos pregunta Gloria Cogle. Excelente pregunta. Diría, de punto de vista teológico, nunca podemos simplemente ir más a Él. Y no porque es mala intención, es porque podemos vivir según la fe. Y la fe supera emociones y experiencias. Puede ser que a veces vamos a sentir a Él más un día que otro, pero no debemos como en crisis o estar como asustados en momentos de aridez, que no sentimos casi nada, porque no vivimos según las emociones, vivimos según la fe. Y los santos hablan de esto en escrito. Teresita, el niño Jesús, pasó 2 años antes de morir. No sentía nada de nada y vivía solo por la fe. Madre Teresa de Calcuta también. Entonces, ¿cómo podemos preparar a Jesús cuando Él quiere darnos esa experiencia? La fe. ¿Y la fe qué es? Es una mirada hacia Él, sabiendo que Él mira. Y aunque no sé dónde está o dónde poner mirada, Él me mira. No sé dónde está, pero sé que Él mira, que me ve. Entonces, ¿cómo uno puede sentir más? Buscar simplemente a Jesús, no buscar a sentir, simplemente buscar a Él en la Eucaristía, en los demás. Y Él se va a revelar. Porque termino para otra pregunta, pero Evangelios, especialmente en la resurrección, Jesús, a Él le gusta sorprender. Él no se deja encontrar las maneras normales. Yo como sacerdote, a veces, ¿qué hago? O seminarista en mi vida espiritual, a veces tengo una experiencia con el Señor un día y el otro día vuelvo ahí pensando, bueno, así fue, ahí fue Jesús, quiero sentirlo otra vez. ¿Qué pasa? No siento nada. Me siento muy decepcionado, como, pero Jesús, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Y yo he aprendido de que Él no suele esconderse en el mismo lugar. A Él le gusta sorprendernos.
Por eso la mirada de la fe es importante, de saber, Él me mira. Y un momento cuando no sé, Él se revela a mí. No sé, quizás a través de un pájaro que canta, a través de una persona que me dice algo, sacramento. Pero Él se va a revelar cuando menos esperamos, si tenemos esa apertura. Grace Paz pregunta, ¿cómo saber reconocer las inspiraciones del Espíritu Santo? Eso es el tema del discernimiento de los espíritus, según Ignacio de Francisco de Sales. Entonces, no se puede contestar aquí en todo, porque eso exige más tiempo. Yo podría, por ejemplo, dar las reglas y explicarlas teológicamente en palabras. Discernir, doy un ejemplo. Mi papá, que tenía nuestra familia de su lado es de Francia, le encantó los vinos de Francia, de Bordeaux y todo. Y bueno, a él le encantó la idea de ser como esa persona que prueba el vino. No sé cómo se llama en español, pero son las personas que sienten Catador de vinos, catador. de vino, de saborear. Bueno, no soy experto, entonces si yo tomo, yo noto la diferencia, pero para mí todo es vino, ¿no? Pero ellos pueden decir, pero eso tiene un poco más de esto, y este tiene un poco más así de esto. Es decir, pueden explicar perfectamente, pero para mí, bueno, es vino tinto, y basta. Con el discernimiento de los espíritus, es decir, con el Espíritu Santo, uno tiene que con tiempo saborear, pasar tiempo. Es como un arte, no es simplemente algo mental, es algo que por experiencia, por tiempo, uno aprende a conocer la diferencia, ¿no? de notar qué es el espíritu, qué es del demonio, ¿no? Y por esto un director espiritual es muy importante, porque es importante no solo tener propia experiencia, pero alguien que puede ver lo que nos está pasando. Aquí le preguntan si después de la consagración usted puede recomendar alguna guía o libro que nos pueda ayudar a crecer en relación con la Santísima Virgen y crecer en la fe. Excelente pregunta. Tengo que admitir que no suelo leer muchos libros sobre la Virgen por la única razón. Me gusta llenar mi mente de teología sobre ella. Porque yo quizás que mi mamá, cuando tenía 2 años, la veo simplemente como mi mamá. Y quiero más que todo conocer a ella en mi vida cotidiana. Entonces, de libros, yo no tengo exactamente una sola cosa que sería buena. Si quizás soy un poco egoísta, quizás yo podría regar mis otros videos de las virtudes evangélicas de María, que hablan mucho de cómo imitar a María en la vida cotidiana, el ejemplo de sus virtudes evangélicas. Pero fuera de esto, tengo que admitir, no tengo tanta la teología o la espiritualidad, porque a mí lo que me tocó fue un consejo de mi superior hace años, cuando le pregunté, ¿y qué hago? Y justo fue desde de hacer mi propia consagración de San Luis de Montfort, porque tengo esto desde este año, y le pregunté, ¿qué hago ahora? Y me dijo, Tadeo, ella es tu mamá, no pasas tiempo con tu mamá cuando tienes que le hables. Y yo, bueno, no lo hago. Él dijo, es una mamá, es una madre, quiere escuchar tu corazón. Dale tu corazón, dale 15 minutos, no solo con un rosario, pero hablando como un niño. Y esto, para mí, es lo que ha sido un fundamento para mi relación con ella. Aquí le pregunta Esperanza Villamizar. Dice, quiero saber si con la consagración no hay necesidad de hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Son cosas distintas y enfatizan cosas distintas. Eso es una cosa de las diferentes devociones en la iglesia, de que
cada uno tiene como su propio propósito. Nos llevan de un modo u otro a Dios, pero como Dios tiene tantas perfecciones y tantos atributos, es como que tiene sus diferentes facetas, ¿no? Y si uno pone la luz, se refracta la luz, se brilla la luz por muchos lados. Entonces, Dios tiene muchos atributos. Y con esto yo diría que es posible hacer la consagración a María y luego al Sagrado Corazón. También, por ejemplo, otro mariano escribió con la consagración hace que bien lo he hecho, ¿no? Todos son maneras de conocer más a esos santos o al Sagrado Corazón y a través de este modo también venerar y adorar más. Le preguntan, Rosalena Pérez, ¿el Santo Espíritu es la fuerza que impulsa y motiva el alma para vivir en la obediencia? Sí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo explícitamente vincula la obediencia con el Espíritu Santo, porque dice a Caifás, el sumo sacerdote, que el Padre da su Espíritu Santo a los que le obedece. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos hace obedientes a la voluntad de Dios, porque un teólogo medioevo, Pierre Thierry, dijo que la voluntad de Dios no es simplemente el Espíritu mismo. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no estamos hablando de como algo mental, es el Espíritu vivo en nosotros. Entonces, obedecer la voluntad de Dios es obedecer la persona del Espíritu Santo. Y Él, según San Pablo, es quien nos capacita cumplir la voluntad de Dios. Sin Él sería imposible hacer lo que Dios nos pide. Sería simplemente un peso sin remedio. Pero Él es la fuerza, el poder de Dios en nosotros para cumplir su voluntad. Y esto viene también, es parte de eso. Antes dice, Padre, ¿nos puede explicar cómo hacer saber mejor a nuestros hijos sobre cómo y quién es el Espíritu Santo? Porque dicen que es una paloma, pero yo creo que con esto que nos dice, al hablar a los niños de la obediencia, se les habla del Espíritu Santo, pero explíquenos, Padre. Bien. Primero, en Agustín, Santo Tomás, según el Nuevo Testamento, han identificado el Espíritu Santo dos nombres, y no paloma. Han identificado el Espíritu Santo como don y amor. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos experiencia del amor. Un amor no solo como un sentimiento, pero es experiencia interpersonal. Cuando estamos frente a otra persona que nos ama de verdad, ese ambiente nos da un reflejo del Espíritu Santo. Entonces, cuando queremos a una persona adorar el Espíritu Santo, es importante recordar esos momentos de amor verdadero. Cuando no solo fue un momento de hablaban con otra persona, momento mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, noviembre pasado visité a una persona que yo había conocido hace mucho tiempo y habíamos hablado, rezado, y después vino un momento de silencio y sentía simplemente tanta paz en el corazón. Y la otra persona también. Fue un momento de calma. No fue algo así, simplemente que somos amigos, no. Fue un momento nosotros dos nos dimos cuenta, el Espíritu está. Esto es su amor, es su presencia. Entonces, es reconocer en lo que es muy normal en la cotidiana, un amor tierno, lleno de misericordia. Ahí se esconde el Espíritu. Y eso es la dificultad con Él, que Él es la persona de Dios más da. Él se esconde detrás de todo lo que debe ser normal, todo lo que es amor, todo lo que es el vínculo sano, todo lo que debe ser la familia, ahí se esconde el Espíritu. Y por eso es difícil identificar a Él, porque es como respirar el aire. Uno no se da cuenta de respirar hasta que uno piensa, bueno, tengo que respirar. Pero uno lo hace siempre. Y Él siempre está, pero no siempre nos damos cuenta. Es como un pez que se da cuenta de que está en agua. Él siempre está en agua. Entonces,
ni se da cuenta, critica, ¿no? Y el otro es el don. Recibimos algo inmerecido. No son solamente, por ejemplo, los niños, dones para la Navidad, ¿no? Pero un don que fue inmerecido, es libre, completamente gratuito. Por ejemplo, recuerdo, yo en un momento no lo mejor de mi vida, quizás yo era vida, y yo estaba hablando en ese tiempo con mi amiga y debería haber mirado a los niños, pero estaba hablando con ella, mi atención estaba distraída. Volví a la casa tan enojado conmigo mismo porque sabía que había fallado. Nadie se murió ni hubo problema, pero quería fallar en mi responsabilidad como salvavidas. Mi papá me miró y dijo, como Jesús en el Evangelio, Tadeo, te perdono, no lo hagas más, pero te perdono. Es decir, fue un momento cuando me dio algo inesperado. Yo pensaba que él me iba a castigar, que me iba a hablar muy duro, pero me perdonó. Estas experiencias de amor son momentos del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí se esconde, ¿no? Entonces, son unos ejemplos de cómo comenzar a hablar de él. Georgina Rodríguez le pregunta, padre, ¿cómo saber cuando habla el Espíritu Santo para decir algo a otra persona? Me pasa que resuena en mi corazón y como que me ordena mi mente para que hable, pero no me atrevo a hacerlo porque no sé cómo va a reaccionar la persona. Bueno, en la moralidad católica, nosotros tomamos en cuenta el efecto de lo que hacemos. Es decir, que yo como sacerdote, por ejemplo, yo podría predicar duramente sobre ciertos temas, pero también tengo que tomar en cuenta dónde está la gente y cuánto puedo decir en un momento sobre cierto tema. Es cierto que debo predicar y debo predicar toda la verdad, pero ni debo simplemente derrocar a la gente con toda la verdad, porque ni Jesús, viendo nuestra miseria y debilidad, nos revela toda nuestra miseria a la vez. Él sabe que no podemos tolerar ver todo. Entonces, tomamos en cuenta cómo va a reaccionar, pero tampoco debemos vivir solo según los efectos posibles de lo que vamos a hacer. Es decir, que si algo viene de Dios de verdad, y si es bueno en sí, y tiene buena intención, y hacemos lo mejor para decirlo de una manera que no va a doler a la persona, entonces podemos decirlo con la confianza de que sí, duele, si hay problemas, entregamos esto a la misericordia de Dios. No podemos siempre ser como controlados, especialmente por el miedo de cómo reaccionar. Porque muchas veces, si la gente está en dificultad, está en pecado, no va a reaccionar bien. Pero no debemos dejar que las personas sigan lo mismo. Tenemos que ofrecer algo que quizás no va a ser fácil para escuchar, pero sí debemos intentar decirlo de una manera que les permite ver que lo hacemos con amor, no como juicio, por ejemplo. ¿Ser esposa de Dios es lo mismo que ser esposa del Espíritu Santo? Yo diría que sí, es decir, que son títulos y son como ideas, no es una doctrina de la iglesia, ni es nada como formal en ese sentido. Pero yo diría que porque el Espíritu es la persona de Dios más cerca de nosotros, más íntimo en nuestro corazón, entonces primero estamos en unión con Él y a través de Él con Jesús y con el Padre. Entonces Él es quien es el primero con quien es íntimamente unido. Preguntan, ¿puedo consagrar a mi país, por ejemplo, a Colombia, o solamente lo puede hacer el presidente? Nos pregunta Gloria Cohen. Uno puede encomendar el país, presidente y todo, pero técnicamente, al menos en lo que yo he entendido de la teología, para consagrar uno tiene que tener cierta medida de autoridad sobre la persona. Es decir, que el Papa, por ejemplo, puede consagrar a cualquier país, cualquier persona, porque tiene autoridad universal. Pero yo, por ejemplo, yo no podría
a consagrar la parroquia vecina, porque no soy el párroco de esta parroquia, ¿no? Solo el párroco de esa parroquia podría hacerlo. Yo podría encomendar, yo podría ofrecer a otras personas en mis oraciones, pero propiamente cosas como el país entregar, pero eso sería, por ejemplo, bajo el poder del presidente que puede hacer semejante cosa, o los obispos del país. Claro, claro. Evelyn le pregunta, ¿debemos empezar por el prójimo o en la casa con el esposo y los hijos? Si no logro todavía en la casa, ¿no debo continuar las obras fuera de casa? Santo Tomás de Aquino nombra una virtud que se llama en latín pietas, que no tiene una traducción perfecta, porque en español sería piedad, pero no tiene la misma definición. En la definición él tiene pietas es el orden natural de vínculos que tenemos. Porque debemos amar a todos, dice Jesús, pero no podemos amar a todos de igual. Yo, por ejemplo, como sacerdote, no puedo ayudar a católicos que viven en India como los católicos que viven aquí en Avellaneda, ¿no? Entonces, hay una orden. Uno debe ayudar a los demás afuera de la casa, pero sin faltar al amor propio en la casa con los suyos. Madre Teresa de Calcuta, cuando hubo gente de buena voluntad que decía, Madre, quiero ir a Calcuta, quiero ayudar, él dijo, primero, ayude a los pobres en tu casa. Y después, ayude a los pobres en tu vecinidad. Y ahí vas a encontrar a Jesús escondido, Jesús pobre, ¿no? Entonces, no es una cosa u otra cosa, es más que todo la orden en lo que hacemos. No debemos ser negligentes de la casa para estar con los demás, ¿no? Ni debemos solo ocuparnos de la casa y ser negligentes de los pobres que están fuera tampoco, pero es una orden de cómo lo hacemos. Padre, ¿es correcto hacer las oraciones desde la mente y no hacer las vocales? Bueno, depende de las oraciones y depende de la personalidad de la persona. Es decir, que a veces simplemente ayuda a hacerlos de voz alta. Hay oraciones a veces contra el enemigo que yo diría que hay que hacer de voz alta porque los demonios no pueden leer la mente. Entonces es mejor decir de alta voz. Si uno, por ejemplo, renuncia a Satanás, debe hacerlo de alta voz. Pero otras oraciones como el rosario, a veces lo rezo en mi mente. A veces, aún estando solo, rezo de alta voz, pero bajito de la persona y no hay mucha diferencia, solo lo que hay a la persona meditar mejor. Padre, ¿se le puede encontrar en YouTube? ¿A mí? Sí. Creo que sí, si uno pone mi nombre, o en inglés Tarios, o en español Tadeo, porque creo que las pláticas sobre las virtudes tienen a Tadeo, ¿no? Una pregunta, ¿se tiene que hacer desde la mente o el sentimiento? Cuando Jesús da el mandamiento en el Evangelio, dice que debemos amar al Señor nuestro Dios, toda la mente, toda la fuerza, alma, todo el ser, con todo. Y todo es todo. Entonces, no es solo pensamientos, ni solo sentimientos, ni solo el corazón. Es toda la persona. Y por esto la cruz es necesaria, porque solo en la cruz amamos totalmente, más allá de lo que sentimos o lo que queremos, allá de verdad completamente. Y por eso el amor solo se perdona en su totalidad en el don de sí mismo en la cruz, como fue para Jesús cuando él amó hasta el extremo. Pregunta Paola Feliz. ¿Consagración al Espíritu Santo? ¿Sugiere usted la consagración al Espíritu Santo? Pues yo busqué hace unas en Amazon, entonces no encontré ni una. Me da un poco de risa porque justo estoy escribiendo una consagración al Espíritu Santo. Entonces les pido sus oraciones para que pueda ayudar. Para que nos diga y la fundamos. Díganos porque a mí se me hace algo muy importante.
Muy importante hacer una consagración al Espíritu Pero de Santo. verdad les pido oraciones porque siempre en cuanto empiezo a escribir, hay tantas trampas del enemigo y tantas distracciones que surgen porque yo no puedo. Entonces, por favor, recen por esto también. Sí, es bien importante la consagración, porque hay novenas al Espíritu Santo, pero consagración es una oración que es la misma diario. Sí, Una exactamente. oración Encontré lo mismo, sí. Sí, sí. diaria. Pero el Espíritu Santo siempre contesta. ¿Verdad? Yo Sí. cuando le hago una novena, ya en el segundo día ya me empieza a contestar. Te contesta de volar. Sí. Es algo precioso. Eso mismo dice una de las chicas que le pregunta, dice, ¿por qué nos hablan, o sea, no nos hablan del Espíritu Santo y las mismas oraciones lo mencionan poco? Nos desarrollan más la cultura y el trato con el Padre y con Jesús. ¿Por qué no con el Espíritu Santo? Es una pregunta, Padre. Es una pregunta excelente. Hay razones teológicas sobre esto, pero en vez de ir por la historia de la teología, que hay muchas razones, quiero decir esto. El Espíritu Santo tiene muchos nombres, entonces no es que Él está ausente. Recordando lo que dije, que los nombres del Espíritu Santo, según Tomás de Aquino, amor y don. Entonces, ¿cuántas veces leemos la palabra amor? Por ejemplo, Teresita, el niño Jesús, no mencionó el Espíritu Santo en su consagración al amor misericordioso de Dios. ¿Qué amor misericordioso? Él no está consagrándose a un atributo de Dios. Él está consagrándose a ese Espíritu. Utiliza ese nombre. Entonces, ella quizás no se dio cuenta exactamente de esto, pero el Espíritu, como he dicho, es la persona más escondida, más sutil de la Trinidad. Entonces, ¿cómo podemos ver dónde está? En la Biblia, por ejemplo, tienes nombres de poder, fuerza, gloria, ¿no? Amor, don, nube, aroma, muchos lugares, agua viva, ¿no? Entonces, Él está presente, pero uno tiene que darse cuenta dónde está presente. Del por qué, porque, como he dicho, Él es la persona, ¿no? Él solo se debe encontrar la persona que lo busca de verdad. Y como el doctor Castañeda repitió muchas veces a mí, que solo el Espíritu Santo se derrama 100% a la persona que se entrega 100%. No se da, no se deja de ser descubierto con la persona que lo quiere utilizar, manipular por su propio bien, ¿no? El Espíritu Santo se manifiesta en pleno a los que de verdad viven su amor, que es un amor que da de sí mismo, como vemos a Jesús crucificado. Fátima Tlamanca le pregunta, ¿cómo puedo o debo aumentar mi fe? Primero, Jesús, que aumente la fe. Porque la fe primero es un don. Y un don que tomar dado por cuenta. A veces la gente me dice, yo he pensado que estoy perdiendo mi fe o no tengo fe. Y después me di cuenta, ¿qué importa? Porque la fe es un don. No tengo que producir. Si pienso que no tengo fe, hay que pedir. Eso primero, porque he descubierto que el Espíritu Santo me manifiesta muchos lugares en mi vida donde todavía me falta fe. Pero me manifiesta en esos lugares, ¿para qué? Para que ahí pueda influir la fe, la luz de la fe en medio de la oscuridad. Entonces, en mi experiencia, no es algo que yo tengo que hacer, más que todo es algo que el Espíritu ya hace, pero a veces no coopero, porque cuando Él me lleva a esos lugares oscuros, a veces me pongo rebelde, ¿no? Quiero simplemente un lugar de paz, porque me lleva allí para infundir más luz de la fe. Y en cuanto a prácticas, bueno, la oración, y diría la oración contemplativa, no como de contemplativa pero de silencio, de leer la palabra de Dios, lección divina, los sacramentos, ¿no? Todo lo normal de la vida cristiana. Dice Mena Vázquez, ¿cómo me acerco más a Jesús en la Santa Misa, que es la oración más perfecta? ¿Cómo me puedo apoyar
en la Virgen para eso? Ella, bueno, primero, Juan Pablo II en una encíclica excelente de que todo lo que pasa en la Eucaristía hace que el evento de Calvario se hace presente otra vez, incluso a María. Entonces, ella está presente también, más que todo, en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. Entonces, ¿cómo podemos pedir su ayuda? Es de pedir su presencia o de estar consciente de su presencia para que ella pueda tener esa actitud interior dura de recibir todo lo que Jesús quiere darnos, ¿no? Ella, la primera de recibir a Jesús, es quien nos enseña cómo recibir a Él y cómo a Él. Soy un ejemplo de la beata Catarina Emmerich, de sus visiones del nacimiento de José, siendo un buen padre, ¿no? Un varón. Él quería encontrar un lugar para que Jesús pueda nacer, ¿no? No afuera del aire libre, pero se preocupaba, no sabía. María tenía paz, no se preocupaba. Y cuando tuvieron que ir a una cueva, ¿no? Él no tanto estaba feliz por esto, pero María no perdió su paz, porque ella sabía que aquí Dios quiere entrar al mundo. La cueva sucia, en este lugar tan pobre, ¿no? En un pesebre. Muchas veces pensamos que para estar unidos al Señor tenemos que, como José, estar preocupado, todo esté bien, arregladito, preparado. Pero ¿dónde entró Jesús en el mundo? En un pesebre, en una cueva. Y María nos enseña no perder la paz, porque el lugar que Jesús necesitaba fue el corazón de María, no una mansión de oro. ¿Cómo hacer para no caer en la gula espiritual y de verdad vivir como esclavo de María? Pero otra vez puede repetir. ¿Cómo hacer para no caer en gula espiritual y de verdad vivir como esclavo de María? Bien. Gula espiritual, diciendo San Juan de la Cruz, se reduce a esto, que queremos saborear experiencias divinas en vez de tener una fe pura y desnuda. Es decir, que como queremos saborear comida, y es una experiencia, ¿no? Todos queremos comer y disfrutarla, ¿no? Lo mismo en la vida espiritual, que a veces volvemos a esos lugares donde hemos como saboreado una gracia, pero el problema con esto es que no buscamos a Dios, buscamos a la experiencia de Dios. Es una distinción muy sutil, pero importantísima esa distinción. Porque ¿qué pasa? Cuando busco la experiencia de Dios, ¿a quién estoy buscando? A mí mismo. Estoy buscando a mi experiencia, a mi consuelo, ¿no? Y no estoy buscando a Él. Entonces, para corregir esto es ser fiel en la oración, aun cuando no siento nada, de nada. Recuerdo antes de ir a Polonia, mi último año de teología, yo pasé una semana en el retiro espiritual, 5 horas frente al Santísimo. Y no sé, 4 o 5 días enteros, nada en oración, nada. Yo estaba quejándome al fin de esos días con el Señor, todo. Yo sé que estás, pero ¿qué haces? No siento nada. Y cuando mi director espiritual me dijo que te entregues a Jesús y digas que se haga tu voluntad, ¿no? Yo primero con un poco de frustración, sí, que se haga tu voluntad. Pero cuando lo dije de verdad, así tenía mucha paz, porque me di cuenta, no estaba yo buscando a Jesús, estaba buscando a riquezas espirituales en la oración, a meditaciones buenas que podía compartir con mi director espiritual y tener su admiración de cuánto había pasado. Y entendí que el Señor corrigió esta como gula de que, sí, Jesús, estoy aquí por ti, aun si no me das nada, aun si no tengo nada de experiencia, tengo a ti. Y eso es lo que busco, tengo a ti. Ser un esclavo verdadero de María. Hay muchas diferentes razas, pero
lo esencial para mí es compartir ese mismo espíritu de María y de Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿no? De que voy a ser un hijo de ella, una hija de ella, a través de que comparte mismas virtudes, mismas características que ella. Para que cuando personas me ven, se dan cuenta de que no solo soy cristiano, pero también soy mariano. Y no solo porque yo soy mariano de Inmaculada Concepción, pero mariano en el sentido de mi vida es marcada por ella. Padre, ¿el consuelo es la manifestación del Espíritu Santo en la tribulación? Le preguntan. Consuelo no siempre es manifestación del Espíritu Santo. Y aquí entramos en ciertas dificultades, ¿no? Por esto es importante la dirección espiritual y también leer sobre la teología espiritual. Porque a veces tenemos consuelo que simplemente algo nos agrada normal, al nivel natural. Es decir, que yo voy a sentir consuelo si voy a Texas. No porque es el Espíritu, simplemente porque nací en Texas. Entonces voy a estar feliz de estar de vuelta en mi tierra natal. Hay otros momentos cuando sí, este consuelo es del Espíritu. ¿Y por qué? Porque no viene de mí, no viene de simplemente circunstancias, tiene una causa en Dios. Entonces, Ignacio de Loyola, solo de discernir en la desolación, habla de discernir también el consuelo, porque Satanás también puede producir cierta paz y cierta dulzura espiritual que no es de verdad de Dios, ¿no? Y la desolación, bueno, San Ignacio de Loyola define consolación, consuelo, como cualquier cosa que me hace crecer en fe, esperanza y caridad. Y con esto cambia, ¿no? No hablamos ahora de sentimientos. Entonces, la cruz me hace crecer en fe, esperanza y caridad. Y la cruz no siempre es un lugar de consuelo como nosotros pensamos. Pero en el consuelo espiritual, donde vemos esto en la cruz, más que todo. Y la desolación no es cuando me siento mal. La desolación es cuando yo pierdo fe, esperanza y amor. Y esto, ojo, puede pasar cuando todo va bien. Cuando todo está bien, es el momento peor donde quizás estoy perdiendo un poco de mi fe porque no estoy pensando en Dios. Entonces, es un poco complicado y por eso es importante que sea consuelo de verdad espiritual del Espíritu Santo, ¿no? Y la lesión es como una señal de que algo no anda bien, pero también ser que lo que sentimos como la lesión puede ser el Espíritu Santo por ahí, ¿no? Y cuando tengo una herida en la piel y pongo alcohol o agua oxigenada, duele un poco, escéptico. Lo mismo el Espíritu Santo. A veces cuando sana heridas, duele, ¿no? Pero está haciendo bien, ¿no? Entonces, hay que entender bien lo que está haciendo Él y no solo pensar si me da paz o no, ¿no? Porque esto puede fallar. Le pide una chica que se pone hija de Dios Altísimo, está mal amar a mi hijo, aunque viva en pecado, no acepto las desviaciones que ellos han decidido. ¿Qué fue la primera parte de su La hijo? pregunta es, ¿está bien, está mal amar a mi hijo, aunque viva en pecado? No acepto las desviaciones que ellos han decidido. Dios, hay una distinción si hablamos de Dios y después eso se aplica a su situación. Dios ama a todos, pero Él no está feliz con todos. Es decir, que Él no puede dejar de amar a nosotros, pero Él no estamos a su agrado cuando estamos en pecado, porque el amor busca el bien de otra persona y Dios nunca deja de buscar nuestro bien. Que seamos pecador peor, siempre busca nuestro bien. Y así debemos amar a todos también, que sean los pecadores peores o santos. Siempre buscamos el bien de la otra persona. Pero como ha dicho esa persona, que no sabe lo que hace la otra persona. Y aún probablemente está triste, ¿no? Y el amor
Por eso Santa Catalina de Siena, el amor tiene dos como emociones: gozo cuando alguien hace el bien y la tristeza cuando alguien peca. Entonces, el amor se manifiesta en la tristeza, y por eso María en Fátima lloraba, porque ella tiene tanto amor por los pecadores que rechazan este amor. María de los Ríos le pregunta, ¿puede dar Padre Langton dirección espiritual a distancia? Yo personalmente no hago la dirección espiritual ahorita. Tengo responsabilidades aquí en la parroquia y como formador. Entonces, ahorita mismo, en general, no estoy haciendo, aunque estoy dando esas pláticas y otras cosas. Padre, ¿cómo se llama el libro? Le pregunta Mayra también, el libro que escribió Santo Tomás de Aquino antes de morir. Buena pregunta. Hice yo el título exacto, pero fue un comentario sobre el Cantar de los Cantares. Un comentario sobre el Cantar de los Cantares. ¿La Divina Providencia es un atributo de Dios? Divina Providencia no es un atributo, es lo que Él hace desde la eternidad para buscar nuestra salvación. Entonces, si hablamos de atributos, es como una característica de Dios, pero providencia describe sus acciones y sus pensamientos. Y exactamente, Tomás de Aquino habla de que providencia en latín quiere decir ver en adelante, ¿no? Ver el futuro en adelante. Dios, de lo intelectual, todo ya ahora, ve todo en avance. Y el gobierno es como Él implementa, como Él da su plan para nuestra salvación. Y eso utiliza los ángeles, la iglesia, los obispos, nosotros, todo, ¿no? Entonces, la providencia de Dios es su acción en favor de nosotros. Hermosísimo. Padre, ¿puedo consagrar al sacerdote? Le pregunta Amada Murillo. Otra vez diría que se puede encomendar, y diría que es bueno encomendar a Él el día de la consagración. Pero esto es algo también que Él necesitaría hacer, porque es una decisión personal. Es decir, la consagración a María, por ser consagración, es una ratificación de mi propio bautismo. Y nadie puede hacer esto en lugar de mí, aunque, como digo, podemos encomendar, ¿no?, otras personas, especialmente como un sacerdote. Vamos para redondear, la misma persona que preguntó sobre la consolación, que es Elena Quesada, ¿cuál sería la manifestación del Espíritu Santo cuando llega una tribulación? Pues a lo mejor la paz, sentir paz ante la tribulación, yo creo que es una manifestación grande del Espíritu Santo. Sí. Este tipo de simplemente emocional, de que uno está feliz, que todo va bien. El Espíritu Santo nos da la paz. ¿Por qué? Porque nos comunica la realidad del amor de Dios en cualquier situación. Entonces, yo puedo estar triste, yo puedo estar agotado, yo puedo estar aún quizás un poco enojado, pero al fondo, que tengo como fundamento esta paz. Y yo, por ejemplo, cuando paso por tribulaciones, noto la diferencia entre cuando no es el Espíritu de Dios que está como moviéndome y cuando de verdad me entrego a Él. Y cuando estoy sufriendo con Él, todavía estoy sufriendo, pero con Él tengo una paz, una armonía que se manifiesta aún a pesar del dolor. Le preguntan si esta consagración es la misma que la del Sagrado Corazón de Jesús y María, del Inmaculado Corazón de María. No, no es la misma. No, eso es diferente, sí. Son diferentes. Esta es consagración a Jesús, o sea, a la sabiduría divina a través de las manos de María. Ese sería el nombre que San Luis María Griñón de Montfort le da a esta consagración. ¿Qué puedo hacer frente a la dureza de corazón? Y ya vamos a terminar a las 7:30, lo dejo, padre, porque ya es muy cansado para usted. Bien. ¿Qué puedo hacer frente a la dureza de corazón? La dureza del corazón tiene como raíz una herida y un dolor. Es más fácil endurecer el corazón
en vez de sentir todo el dolor que tenemos. Entonces, es como si alguien me acerca para pegarme, ¿qué es la reacción? Me pongo, ¿no? Para cubrir mi cara, para preparar para el golpe, ¿no? Y muchas veces hacemos lo de que alguien me va a dañar y voy a endurecer el corazón. Pero, ¿qué pasa cuando hago esto? Después no está abierto al amor de Dios. Después empieza a crecer el rancor, el enojo en mi propio corazón. Y después yo empiezo a ser la persona que golpea o que tiene bronca contra otras personas. ¿Y qué podemos hacer? Mirar a Jesús. Él no tenía defensa. En vez de estar así frente a las personas que lo iban a crucificar, ¿qué hizo? Abrió sus manos, ¿no? Él se puso en la cruz. Y hasta desnudo en la cruz, Él permitió que la lanza atraviesa su propio cuerpo hasta su corazón, ¿no? Entonces, Él no escogió protegerse en medio del dolor. Él escogió ser vulnerable. ¿Para qué? Porque solo si somos vulnerables podemos ser amados, recibir amor y compartir amor. Y cuando empezamos a endurecer, sí, podemos quizás salvarnos de más dolor, pero en ese proceso perdemos el amor. Y Jesús nos muestra que es mejor estar en mucho dolor, pero con amor, que defendernos y no estar en este amor. Luz Amparo Mariño González le pregunta, ¿cómo acrecentar los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo hacer crecer los frutos del Espíritu Santo? Buena pregunta. No hay una manera de hacerlos crecer, porque primero, el Espíritu mismo hace crecer esos frutos. Tomás de Aquino define frutos como las acciones perfectas del Espíritu Santo en nosotros, que produce la bondad, la paciencia en nosotros. Entonces, primero es su obra, y por eso hay que pedir primero. Después hay que aprender qué son sus frutos. Eso es, por ejemplo, otra idea que tenía para escribir, qué son sus frutos. Entonces hay que aprender qué son, porque si no entiendo qué son, no voy a poder cooperar con él. Y después, tercero, aprovechar las oportunidades que él va a dar para practicarlos. Catalina de Siena, en su diálogo con el Padre, entendió de que si Dios quiere que crezcamos en una virtud, nos da las situaciones opuestas. Entonces, si necesito crecer en la paciencia, ¿qué va a pasar? Voy a estar en tráfico de 2 horas. Entonces, hay que aprovechar que no es accidente. Entonces, cuida lo que pide, porque si uno pide la humildad, entonces prepare por las cosas que van a preparar para la humildad. Pero hay que aprovechar de esos momentos, porque uno puede rechazar, como en el tráfico, y estar re enojado y perder toda la gracia en ese momento. Alejandra Luna dice, Padre, si un presidente nos consagra al demonio, ¿qué podemos hacer? En esto, en situación de cualquier pecado, todos tenemos la capacidad de hacer penitencia en nombre de los demás y pedir la misericordia de Dios por ellos. Santa Faustina la conocemos mucho por el mensaje de la Divina Misericordia, pero en el diario se manifiesta que ella hacía bastante penitencia. Ella no hacía daño a sí misma, pero ella se ocupaba de ofrecer cosas pequeñas, de donar de vez en cuando, sí, porque son momentos de pedir de Dios la misericordia por los demás en sus pecados, ¿no? Y tanto que han hablado de consagrar al párroco y a la familia y todo, pues consagremos, pongámoslo en intenciones a nuestros gobernantes, ¿verdad? Que Sí, Dios sí. nos tome en cuenta El eso. doctor Condimi tiene todas esas oraciones por los gobiernos y es importantísimo rezar por los gobernantes. Es la oración del discipulado de la misericordia que aquí tenemos en el mundo católico y es sumamente eficaz porque se consagra a la nación. Nosotros Sí, en lo sí. individual consagramos a México y a nuestros gobernantes. Dice, ¿qué puedo hacer frente a una persona que la violaron o embarazada para que no aborte? Uf.
hay muchas cosas que uno puede hacer, pero primero, rezar. Segundo, estar presente a esta persona. Es decir, no sé si en esta situación tiene contacto con la persona, pero estar bien compasivo, con mucha capacidad de escuchar el dolor de esta persona. Porque de lo que yo he aprendido y escuchado, las mujeres que cometen el aborto lo cometen con mucho miedo, mucha vergüenza y además mucho dolor. Entonces es importante ir a la raíz y no hablar simplemente de abortar o no, más que todo estar presente. Porque es importante que tenga la confianza de que sí puedo salir adelante, para que no se define por la violación, sino por el amor que Dios tiene todavía en esa situación. Nosotros tenemos que ser representantes visibles de este amor, no solo hablar del amor, pero hacer visible este amor a través de quienes somos. Padre, la pregunta final que tengo es, Norma Nidia dice, pregunto, Padre, ¿por qué me pasa que a veces sé de la muerte de alguien con quien no he tenido contacto y no es nada mío? Me lleno de profunda tristeza y ruego por su alma, pero con mucho llanto. Siempre podemos rezar por los difuntos, por los moribundos. El Señor encomendó a Santa Faustina la misión de rezar por los agonizantes, ¿no? Porque Él describió que es su última batalla y necesitan toda la ayuda posible. Yo recuerdo como niño que cuando ejecutaban a los prisioneros en Texas, rezaba por ellos, ¿no? Como Teresita Niño Jesús. Entonces, en esa tristeza, uno puede ofrecer oraciones por esas personas y encomendar sus almas a Dios. ¿Los niños pueden consagrar solos, Padre? Sí, es decir, si tiene la edad de la razón, que entienden lo que hacen. Sí. Padre, con esto terminaríamos. Hay otras muchas más preguntas, pero creo que le hicimos las más representativas del tema y de la consagración, pero ya a otro nivel, a nivel más avanzado, no tan elemental. Pues agradecemos estar con nosotros. Si nos da la bendición final, nos despedimos del Padre. Gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que las oraciones están grabadas. Aquí en Mundo Católico les van a poner aquí en la descripción para que le piquen y ustedes hagan las oraciones con nosotros, y también van a ponerle para que ustedes puedan hacer las oraciones cuando quieran. Las oraciones se pueden hacer antes o después, sí, valen igual. Y estas horas se hacen de aquí al día 33. Y la consagración puede ser a distancia. Va a haber en la mañana de 9 a 11 una consagración, otra a las 11 de la mañana en la actividad del Rosario Mundial con el Padre Héctor Ramírez, y la última a las 7 de la noche con el Padre Rivas, que es como la culminación de toda la preparación con todos los sacerdotes. Muchas gracias, Padre Tadeusz, por estar con nosotros. Le mandamos un fraternal abrazo y nuestras oraciones le acompañan para que pueda el Espíritu Santo morar en usted y pueda usted transmitirlo a nosotros que somos los fieles, que mucho necesitamos del nuevo Pentecostés. Muchas gracias, Padre. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, te damos gracias por ese don de la tecnología, por la capacidad de reunirnos como tu iglesia esta noche. Pedimos que nuestra Madre esté cerca de todos nosotros para enseñarnos cómo vivir como hijos e hijas suyas, cómo tener corazones semejantes a su corazón inmaculado, al corazón sagrado de tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos perfeccione para que seamos imágenes vivas de Jesús y podamos un día estar con María en el cielo adorándote con todos los santos y ángeles. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana, Padre Tadeusz. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta mañana, a la misma hora.